Historias de vida y derechos humanos. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDH-TV Durango. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir con ustedes de nuevo este espacio, Historias de Vida y Derechos Humanos. Hoy tenemos una gran invitada. La verdad que yo estoy muy emocionada porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos se viste de manteles largos con la presencia de la antropóloga Amaranta Gómez Regalado. Ella es activista, investigadora y promotora de la identidad cultural de las personas indígenas. La verdad, me emociona mucho tenerte, conocerte, escucharte, que nos dejes aquí un mensaje de tu visita a Durango, por qué estás acá, qué fue lo que motivó tu estancia en Durango y pues algo sobre tu activismo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Berenice, por la invitación y la oportunidad. Bueno, es la tercera vez que vengo a Durango. En el 2003 estuve aquí como candidata a diputada federal en ese momento con un ex partido que ya no, que no tiene registro ya. Y en el 2015 también volví, antes de los fenómenos de terremoto en el Istmo de Tehuantepec, de la cual hago parte de esa región. Y ahora regresé a ver, a dar una serie de conversaciones en el marco del Día Internacional contra la Homo-Lesbo-Transfobia. Y yo vengo del Istmo de Tehuantepec, soy una persona indígena, zapoteca del Istmo, y pertenezco a un grupo denominado Muxe. Es una identidad de género ancestral que compone parte de ese mapa de las identidades de género preexistentes incluso a estas categorías LGBTI. Muy similar, por ejemplo, a estas identidades como las Isras en la India, los Fa'afafin en la Polinesia, los Two Spirit en Canadá o los Berdache en Estados Unidos. Estas identidades, a pesar de los procesos coloniales que hubieron en las comunidades indígenas, pues los que me precedieron tuvieron capacidad para crear dispositivos culturales que les permitió permanecer en el tiempo. Y de eso tengo esa herencia y hablo el zapoteco. De formación soy activista en derechos humanos. Realmente mi activismo comienza con el tema del VIH-Sida. Y hace como 25 años cómo la problemática del VIH nos fue enseñando, cómo la problemática del VIH se fue ruralizando en las comunidades indígenas. Y siempre, al principio yo pensé que las comunidades indígenas llegábamos tarde al acceso a los servicios y a la justicia. Y en realidad no, es el Estado mexicano que llega tarde a las comunidades. Y ahí me di cuenta de la gran brecha que existe en las comunidades indígenas para acceder a estas oportunidades, a estos derechos. Y ya de profesión soy antropóloga, egresada de la Universidad Veracruzana, soy antropóloga social. Y eso complementa un poco mi historia de alguna manera, porque parte de la interculturalidad, de los sincretismos culturales, del estudio de las identidades, ¿no? Entonces eso es un poco a grandes rasgos lo que hago, y ahora me dedico mucho a cuestiones más de trabajar cuestiones de sexualidad, derechos humanos y temas de salud. Excelente, excelente. ¿Y qué fue lo principal que motivó este activismo? ¿Cómo surge eso? Te decía que la preocupación de cómo las problemáticas de salud en las comunidades. Tenía yo un tío que era Muxe también, y fueron de los primeros casos que yo identificaba, y cómo es que los medicamentos en ese entonces eran muy caros y la gente no podía solventarlos. Máxime la economía también en las comunidades indígenas no es muy buena, que digamos, y eso obligó a que las personas llegaran tarde en esta ruralización de la epidemia. Y me di cuenta que si no se hacía nada al respecto, pues seguiría la gente llegando, por lo menos la gente de mi región. Y ahí comienza un poco mi trabajo en temas de salud, y eso llevó una cosa para hablar sobre derechos humanos, para hablar de derecho a la salud. Luego entender la dinámica de cómo es que las infecciones de transmisión sexual pasaban por la educación sexual, por ejemplo, y eso me llevó otra vez a abrir un horizonte desde el campo de la sexualidad.
Y luego, cómo es que dentro de toda esta problemática de la pandemia también estaban las relaciones de poder, y entonces me llevó a estudiar cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? Y luego hablar sobre cómo es que la gente puede acceder a una prueba a temprano tiempo para saber si está o no viviendo con VIH o acceder a medicamentos. Bueno, eso me llevó a revisar la política pública en mi estado, ¿no? ¿Qué teníamos, qué no teníamos, qué faltaba? Y del otro lado, pues bueno, entender un poco los estigmas y las discriminaciones que las personas que viven con VIH estaban sufriendo, ¿no? Desde conceptos de llamarle sidoso a las personas en ese entonces era muy grave porque le generaba mucha depresión a las personas, mucho rechazo, y eso me puso a pensar que el mundo de la discriminación en este país debería de ser combatido. Entonces, como ves, un punto como el VIH fue pegando de un lado a otro, y bueno, eso también llegó a un punto en donde mi formación como activista exigía mayor preparación. Y yo dije, bueno, el activismo me dio un buen tanto de lo que yo necesitaba, pero necesitaba profesionalizarme. Y pues me fui a estudiar antropología. El 2011 me fui a vivir a Jalapa, Veracruz, y regresé. 2015 terminé la carrera, me titulé en el 2016, y en el 2017 regreso a Juchitán, de donde yo soy, y ocurre el fenómeno del terremoto del 7 de septiembre y me tocó. Y eso también hizo una reconfiguración en mi quehacer, porque el impacto de un sismo de 8 grados reconfiguró la vida social, estructural de alguna manera de mi región y de otras partes del sur. Y bueno, mi organización civil también ya abrió un componente para trabajar sobre la recuperación a largo plazo de estos impactos de los fenómenos naturales, y recuperación de las infraestructuras, la recuperación económica, la recuperación de la salud mental, ¿no? Sí. Porque eso tiene un impacto. Y yo digo que el Istmo y muchas otras regiones tal vez en estos tiempos vivimos como depresiones sociales, en un marco que ya veníamos arrastrando, como el tema de la violencia, por ejemplo, generalizada en el país, agregado en esta región el tema del terremoto y su impacto, y luego le agregas el COVID y su impacto y las pérdidas que tuvo eso. Esta región por lo menos no terminaba de salir en una y se metía en otra. Y yo creo que también en muchas sociedades, en muchos grupos aquí en la región, en el país, pues venimos arrastrando y esto. Creo que cada vez más hay que atender el tema de la salud mental. Creo que hay que atender mucho el tema de acceso a los servicios para las personas. Por ejemplo, como el Día Internacional contra las Fobias, se hace imperante no solamente hablar sobre por supuesto que la violencia más exponencial pues son los crímenes hacia las personas trans, particularmente en México y Brasil siguen siendo los dos países que tienen esta realidad muy marcada, pero creo que también es importante decir que México no ha dejado de ser racista, clasista, y no ha dejado de vivir la discriminación desde diferentes poblaciones. Las comunidades indígenas siguen viviendo rezagos y discriminaciones por su lengua, por su etnicidad, por su piel. Las comunidades afrodescendientes recién en la Constitución, hasta hace 2 años, reconocimos a nuestra tercera raíz, y eso es casi increíble, pero bueno, es como esas resistencias culturales de lo que aprendimos, de esos chips culturales que nos heredaron, que lo otro pareciera ser fuente de todo mal. Hoy, en una época de movilidad poblacional como son la vida de migrante, por ejemplo, también pareciera ser que los migrantes son fuente de todo mal y les colocamos estigmas. Hoy cada vez más muchas mujeres como tú, como yo, y muchos profesionales, por ejemplo, necesitan de alguien que les resuelva su vida en su casa. Y tenemos cantidad de mujeres
trabajadoras del hogar que no gozan de mucho reconocimiento y sufren humillaciones, no tienen seguridad social, son discriminadas y son abusadas sexualmente. ¿Y qué decir de nuestras infraestructuras, por ejemplo, para las personas con discapacidad? Nuestras calles son un desastre. Nuestras calles son un desastre en tanto que cuando planeamos el desarrollo urbano que le llamamos, no estamos pensando en alguien que trae una silla de ruedas y hacer rampas dignas para las personas. Y eso no es desarrollo. En realidad, eso realmente estoy bastante preocupada. Y del otro lado también, a pesar de que las mujeres han logrado estar en espacios de posiciones y de toma de decisiones, aún todavía la encuesta nacional contra la discriminación dice y señala que 3 de cada 10 mujeres aún pide permiso a su marido para decidir por quién votar y para poder usar un método anticonceptivo. Se agrava más en zonas rurales. ¿Y qué decir, por supuesto, de jóvenes? Hoy en día, los jóvenes, es lamentable que estamos pensando en la juventud como pareciera ser que el sinónimo de ser joven es ser sinónimo de delincuente. Esta juventud la hemos caracterizado ahí. Y 4 de cada 10 jóvenes dice que pues, son rechazados en los empleos por su apariencia, porque se pusieron un piercing, porque traen un tatuaje. Y bueno, ¿cómo es que los jóvenes van a poder desarrollar si no les damos las oportunidades? Y creo que ahí hay una deuda histórica que hay que hacer con los jóvenes y pensar que estos jóvenes no son esto que llamamos el futuro, son ahora y el hoy, porque de otra manera no van a tener una posibilidad de desarrollarse más adelante. Y por último, yo creo que las y los niños. Creo que las y los niños deben de tener un campo mucho más, menos hostil, ¿no? Hoy todavía en México hay niñas en las comunidades indígenas que son cambiadas para matrimonio por una garrafa de mezcal, por maíz, por otras cosas que de verdad no deberían de estar ocurriendo en el nombre de los usos y costumbres. Hoy, creo que ayer y hoy que estaba Eufrosina Cruz aquí en Durango, justamente una paisana mía que dio una gran batalla enorme sobre estos usos y costumbres, donde ella rompió ese paradigma del destino único de las mujeres a ser intercambiadas, a no participar en la comunidad. Participó ella en una elección dentro del marco de usos y costumbres, gana la elección, pero se lo tumba el sistema binario, machista, patriarcal, y eso de alguna manera la fortaleció. Yo reconozco en ella un enorme liderazgo para haber cambiado el sistema de usos y costumbres. Hoy en día esa es una realidad, es posible que las mujeres indígenas dentro de su propio ámbito, si no quieren salir de sus comunidades, pueden desarrollarse. Pero eso, bueno, pues son luchas que poco a poco se van a ir dando. Y mientras no hablemos desde una visión interseccional de la discriminación, es difícil hacer esos cambios de chip cultural. Ningún movimiento por sí solo va a lograr un cambio. Creo que cada vez más, si pensamos qué es lo que de esta lista que te he mencionado, cuál es el común denominador, pues que los derechos se violentan. ¿Y cuál es el común denominador que les puede unificar? Pues la lucha de esos derechos con las que están luchando hace muchísimo tiempo. Así es, Amaranta. Qué bueno escuchar cada una de las problemáticas que tú observas de los diferentes grupos de seres humanos. Seres humanos que históricamente han luchado por el reconocimiento de estos derechos y que la lucha continúa y las barreras están todavía, las barreras a las que ellos se enfrentan, a las que los seres humanos se enfrentan para hacer realidad su derecho a la educación, a la protección a la salud, al trabajo, a la procuración de justicia, al trabajo, a estar en espacios incluyentes, por ejemplo, las personas con discapacidad. Entonces, has puesto aquí en el diálogo
diferentes problemáticas de diferentes grupos que son una realidad. Y bueno, podemos decir que hubo una reforma constitucional en nuestro país en junio de 2011 que dice que todas las personas debemos de tener acceso a estos derechos, que las autoridades deben de reconocer, respetar, promover y defender. Sí, me acuerdo perfectamente de esa reforma que Gilberto Rincón Gallardo impulsó muchísimo y justo a partir de ahí se crea el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el CONAPRED. Creo que hay una responsabilidad importante a la hora que pasamos de esas reflexiones de análisis y de que nos duele y que el escenario no cambia y demás. ¿Cómo pasar del otro lado ahora? Bueno, pues te digo, llevo 3 veces viniendo a Durango y veo a un Durango que empieza a madurar mucho más. Veo, por ejemplo, que ahora hay una ley de matrimonio igualitario, cosa que no existía. Ayer atestigué la entrega de 12 actas de nacimiento para personas trans, lo cual me ha conmovido la escena, pero me hace pensar que justo el Estado está madurando. Hace 20 años decían que las mujeres no estábamos preparadas para estar en el poder, para participar. Hoy en día la paridad empieza a ser mucho más, aunque hay muchas resistencias todavía, pero ahí va. Y creo que ahí hay una deuda todavía en términos de la legislación en Durango, que es una ley para las identidades de género, como las personas trans, una ley de identidad para las personas trans redondearía perfectamente este mapa de la cual Durango ya está siendo parte de ese mapa arcoíris y de reconocimiento. Creo que cada vez que hay un acto como estos, lo único que se hace es robustecer la democracia. Y ese robustecimiento de la democracia le otorga ese carácter de ciudadanía a la persona. Cuando una persona se siente realmente reconocida en el marco de su ciudadanía, pues por lo menos lo único que le queda es ser feliz. Y si un Estado no ofrece esa felicidad, pues es un Estado fallido en realidad. A veces no necesitas tantos recursos para que la persona pueda sentirse que es capaz de buscar y encontrar esa felicidad que por muchos años, a lo largo de su vida, sea familiar, sea durante la juventud o por la deserción escolar o la falta de empleo, pueda sentirse realmente reconocida y pueda desarrollarse de una u otra manera. Así que pienso que haber venido nuevamente a Durango me da muchísimo gusto que podamos hablar de estos temas. En otros estados todavía hay ciertas resistencias, pero creo que la democracia es así. Va caminando 2 pasos al frente y a veces 1 para atrás, pero es como un error y ensayo. No, estoy equivocada. Yo creo que estamos en un proceso pedagógico. Estamos aprendiendo. Sí. Los gobiernos, o sea, veo por ejemplo que hay una franja de funcionarios muy importantes en este estado, muy jóvenes. Sí. El gobernador mismo es muy joven. Sí. El gobernador mismo es muy joven. Muchos legisladores, muchos regidores y regidoras muy jóvenes. Y esa franja de etaria, por así llamarla, tiene un plus de alguna manera, porque su visión es distinta, pues, ¿no? Voy a usar un concepto de la vieja guardia, de alguna manera, pues, tenía sus resistencias. Y porque así fueron formados. ¿Sí? Así fueron formados. Los prejuicios se crearon a partir de ignorar cosas, ignorar esa realidad. Y creo que Durango se está sumando a algo que yo vengo criticando hace buen tiempo, que tiene que ver con en los años 70, 80, el movimiento social apostó a profesionalizarse temáticamente. Las mujeres se fueron a profundizar su realidad, las diversidades sexuales, los sindicalismos, las discapacidades, como que nos volvimos profesionales en uno o 2 temas, ¿no? O un tema. Pero eso nos llevó a cometer un error táctico, le llamo yo. Lo voy a decir de manera metafórica. En el frente tenemos el gran campo de los derechos humanos y lo que hicimos fue crear unas parcelas dentro de ese campo. Y pues aquí cualquier rancho mexicano, ¿no? Pues tiene sus parcelas y una puertecita.
creo que ahora, en las nuevas épocas, en los nuevos tiempos, lo que exige esa interseccionalidad es permitir abrir esa puertecita que tú tienes para conocer qué tanto, o sea, qué tipo de calidad de pasto tienes, para qué lo utilizas, de qué va tu quehacer en la vida. Y ahí romper un poco eso que nos fuimos heredando cuando empezamos a parcelizar nuestras agendas. Y repito, ninguna agenda va a lograr la lucha por sí solo. Creo que la sinergia de esas luchas y el permitirnos abrir esa puertecita nos va a llevar a tener democracias mucho más incluyentes. Así es, Amaranta, definitivamente el reconocer esas diversas necesidades y que finalmente convergen en un solo objetivo, que es hacer realidad el respeto. Y no estoy diciendo que tengamos mundos románticos, siempre va a haber conflicto, va a haber tensiones, sí, pero habrá puntos donde podamos coincidir. O sea, ¿qué tiene que ver una persona indígena con una realidad de discapacidad? Pues en ambas comunidades, en ambos grupos, hay similitudes y hay mismas necesidades. Así es, hay una lucha en común por el reconocimiento a esos derechos humanos, que finalmente es lo que nos tiene aquí. Y me encanta escucharte, me encanta poder llevar este mensaje, que nos regales tu voz para llevar este mensaje del respeto a la dignidad humana. Qué honor conocerte, qué honor tenerte en este espacio CEDH TV Durango. Y bueno, finalmente yo quisiera pedir un mensaje final, algo que nos dejes para cerrar esta charla. Bueno, solo que Durango no deje de ser lo que está construyéndose. Esto que se haga ahora va a tener una repercusión enorme. Creo que algo que estoy viendo en muchos gobiernos y en muchos movimientos es que estamos dejando de ver nuestro ombligo para tener una visión más de largo plazo. El cortoplacismo no nos ayudó mucho. Estos cambios de cada 3 años, cada 6 años, no nos ayuda mucho, sino más bien nuestra visión. Y creo que Durango está teniendo esa visión a largo plazo, porque estos derechos pues no tienen que ser garantizados todo el tiempo. Y tener una Comisión Estatal de Derechos Humanos como parte de esa estructura de las democracias que haga un blindaje a los derechos de las personas es una garantía que no podemos renunciar. Así es, definitivamente. Lo has dicho muy concreto, muy claro. Y bueno, pues estamos todos en este compromiso, todas, todos y todes. Y qué honor, de verdad. Y que ser parte de esta lucha que tú llevas día con día. Gracias por tu presencia. Gracias del otro lado. Sigan atentos a más transmisiones en CEDH TV Durango, porque juntos estamos rompiendo prejuicios y abrazando derechos. Gracias.